En el anterior capítulo de Toaru, Misaka Imoto enfrentó a Accelerator, conocimos cómo funciona su poder, y terminando, Touma guiado por su instinto, encontró una escena horrible. Continuamos con Capítulo 2, Parte 6. Ella se encuentra tirada boca arriba como si estuviera observando la porción visible rectangular del cielo púrpura. Hay un mar de sangre. El mar de sangre es tan grande que hace que uno se pregunte si un cuerpo humano en verdad contiene tanta sangre. No solo hay sangre en el suelo. Ambas paredes están pintadas de color rojo a la altura de los ojos. Parecía como si alguien hubiera exprimido un cuerpo humano para extraer hasta la última gota de sangre. En el centro de esa explosión de rojo se encuentra una chica. Los brazos y piernas saliendo de las mangas de su blusa y su falda están destrozados. Probablemente sea lo mismo con la piel debajo de su uniforme que no está a la vista. Su uniforme escolar está tan teñido de rojo que sus colores originales ya no pueden distinguirse, pero la misma ropa no se encuentra destrozada. Su cuerpo parece haber sido masacrado desde el interior siguiendo el camino de los vasos sanguíneos como si alguien hubiera pasado delgados cables a través de ellos y después hubiera jalado los cables bruscamente. Sus brazos destrozados recuerdan al diagrama de una rana diseccionada. La chica ya no tiene algo a lo que pueda referírsele como rostro. En vez de eso, tiene lo que se ve como una flor abierta o un huevo cocido pelado. Es una cavidad de color rojo oscuro con músculos rosados y un poco de grasa amarilla en el interior. Al ver esa escena roja y morada frente a él, Kamiyou retrocede un paso. Debe haber comenzado a apretar sus brazos porque el gato negro comienza a maullar como si no pudiera respirar. Kamiyou vio este tipo de infierno en la escuela Misawa, pero los cadáveres que vio no emitían esa sensación de carne y hueso frescos porque estaban encerrados dentro de una armadura o se transformaron en oro derretido. Pero esto es totalmente diferente. El chico siente ganas de vomitar como si hubiera metido su dedo a la boca hasta tocar su garganta. Le rogó a su corazón que no lo obligara a vomitar. Utiliza la lógica gentil pensando que está observando a Misaka Imoto y no debe vomitar al verla, pero entonces se percata de pronto de la falda de la chica en la orilla de su visión. Algo está asomándose por debajo de su falda, entre sus piernas. El objeto suave con una superficie rosada y un poco de morado es En ese momento, Kamiyou no puede aguantar más y su cuerpo se inclina. Un sabor amargo llena su boca y entonces los contenidos de su estómago salen disparados de su boca. Kamiyou vomita. Está viendo a la persona con la que estaba hablando y sonriendo hace apenas 10 minutos. Esa extraña verdad se siente como si hiciera explotar los engranes que mantienen funcionando a su cabeza. Con un sonido desagradable, el vómito cae al suelo. Se riega mezclándose con la orilla del charco de sangre creando un extraño patrón. Sangre. Finalmente, Kamiyou se percata que la sangre no se ha secado. La sangre tarda aproximadamente 15 minutos en coagular, así que la persona que le hizo esto a ella debe seguir cerca. La persona que le hizo esto a ella. Kamiyou palidece ante sus propios pensamientos. Claramente no se ve como un accidente o un suicidio. El chico comienza a sentirse aturdido. La única posibilidad es algo en lo que no quiere pensar. Y entonces escucha algo en las profundidades del callejón. Ordinariamente, uno asumiría que es un gato callejero o algo así, pero el charco de sangre ya ha dejado la situación fuera de lo ordinario. Las piernas de Kamiyou lo levantan naturalmente. Hay algo espeluznante más allá en la oscuridad, pero además, simplemente no puede siquiera pensar en pasar por encima de Misaka Imoto. Kamiyou retrocede unos cuantos pasos y entonces se percata de algo duro en su bolsillo. Su celular. Piensa en llamar por ayuda, pero también piensa que el peligro podría aproximarse antes de que la ayuda llegue. Incluso si llama por ayuda, tiene que salir de aquí primero, así que le da la espalda a Misaka Imoto y corre de regreso por el callejón. El callejón es totalmente recto, pero el suelo se siente como si estuviera temblando y él sigue chocando contra las paredes. Mientras corre, presiona los botones de su teléfono celular, pero sus dedos están temblando tanto que ni siquiera sabe qué botones está presionando. Podría ser el 110, podría ser 119, o podría ser 117 o 177. De cualquier forma, él los presiona. Escucha un sonido unas cuantas veces y después escucha un leve sonido como un chasquido. Finalmente entró la llamada. Justo cuando Kamiyou se emociona, comienza a escuchar un frío tono de llamada. Kamiyou retira el celular de su oído y observa la pantalla. Dice que no tiene señal. El chico siente como si quisiera lanzar su celular contra la pared.
Los celulares son sorprendentemente inconvenientes. Intentó llamar por ayuda usando su celular, pero no había señal en ese estrecho callejón. No tiene otra opción, así que sale del callejón y marca al 119 nuevamente frente a la librería. Ni siquiera está seguro de lo que dice. Simplemente grita algo que no explica la situación ni un poco y el extraño número 119 queda registrado en su historial. La vida normal continúa en esa calle principal y Camille duda que alguien le creería si le dijera que hay un cadáver de una chica destrozado en el interior de ese callejón. Camille baja la mirada hacia el celular en su mano. Probablemente tendría que decirle a Mikoto lo sucedido, pero no sabe su número. Ni siquiera ser capaz de hacer eso deja a Camille sintiéndose totalmente impotente. El gato en los brazos de Camille bosteza. El chico llamó al 119, pero fue la policía la que vino. Su reloj interno no está funcionando apropiadamente, así que no sabe cuánto tiempo ha pasado desde que llamó. Tiene la sensación de que ha sido más de una hora, pero también siente que solo han pasado 10 segundos. Viendo su teléfono, aparentemente ha pasado media hora. Primero, Camille pensó que su teléfono se había descompuesto, pero alzó la vista y vio que el atardecer color púrpura había cambiado al tono azul de la noche. Ahora observa sin expresión las estrellas brillando. Camille observa en silencio a los policías que llegaron. Sin embargo, son técnicamente anti-skill y no la policía. No son Spurs. Son algo así como soldados equipados con armas de la siguiente generación. Deben haber pensado que es posible que fuera un asesinato cometido por un Spur fuera de control porque un vagón sin ventanas se estacionó y salieron unos 10 miembros anti-skill. Llevan puestos cascos negros y trajes hechos de fibras especiales que los hacen ver como algún tipo de robot. También llevan un extraño tipo de rifle en las manos. Su equipo parece proclamar que tienen prioridad en atrapar al criminal más que proteger a los civiles. Hey, hey. Mientras Camille los observa sin expresión, uno de los miembros anti-skill lo llama de pronto. Se siente confundido al principio. Él solo llamó, así que no deberían conocer su aspecto. Pero entonces se percata que se estaban refiriendo a todas las personas en el área. Ah, yo fui el que llamó. Pero llamé pidiendo una ambulancia, no a la policía. Ya veo. La policía es contactada de cualquier forma en cuestiones como esta. Probablemente solo fue que llegamos antes. El miembro anti-skill mira a Camille. ¿Ese es el callejón? Sería de mucha ayuda si nos explicaras lo que viste ahí. Camille cierra los ojos. Siente como si la escena que vio hace un rato en el callejón estuviera grabada debajo de sus párpados. Había una persona muerta, el chico dice. Le irrita el que su propia voz se escuche tan calmada. Fue como si su cuerpo hubiera sido masacrado. No sé qué tipo de arma fue usada. Tal vez fue algún tipo de poder. Algo crece dentro de él con cada palabra que dice. Es una sensación poco placentera, como si sus sentidos paralizados se recobraran. Era una conocida mía. Solo la conocía hace 2 días, pero sé perfectamente cómo era para poder identificarla en una fotografía. Ah, no. ¿Por qué estoy tan calmado? Mis pensamientos deberían estar más dispersos. Entonces, ¿por qué? Es suficiente, el hombre dice sacudiendo la cabeza. Estoy seguro que hiciste lo mejor. Es por eso que estamos aquí. Fuiste capaz de hacer algo. Pero preferí huir. Pero hiciste algo para ayudar, el hombre anti-skill comenta. Camille sabe que el hombre solo dice eso para consolarlo, pero eso es suficiente para mantenerlo a raya. Camille apenas logra detenerse antes de llegar a una destrucción absoluta. Normalmente llevamos a la persona que descubrió la escena del crimen con nosotros, pero ¿qué harás tú? No queremos obligarte. Un escalofrío recorre la espalda de Camille. La escena de sangre, carne y vísceras está grabada en su memoria y las puntas de sus dedos parecen perder la sensación. Aún así, iré, Camille dice lentamente mientras carga al gato. Mientras piensa sobre lo que verá nuevamente, el cuerpo de Camille comienza a temblar. Tiembla, pero tiene que regresar a ese callejón. ¿Qué sucedió en la oscuridad de ese lugar? Tiene que descubrirlo. Camille guía por el camino del callejón mientras el grupo anti-skill actúa como escudo para él. Sin embargo, algo parece fuera de lugar mientras avanza por el callejón. Ya no está el zapato. Cuando entró por primera vez, vio un zapato de chica tirado cerca de la entrada. Y había otro zapato más al fondo del callejón. Camille se da la vuelta. El zapato a la entrada definitivamente sigue ahí. Sin embargo, el otro zapato que se suponía estaba más al fondo del callejón ya no está.
Kamijo siente algo pesado dentro de sus entrañas, pero el grupo anti-skill continúa. Después, deberían cruzarse con los rasguños en la pared y los cartuchos vacíos. Así es, deberían. Sin embargo, ya no están los cartuchos. Como si alguien hubiera limpiado el callejón, no hay ni uno sobre el suelo sucio. Los rasguños en la pared han sido remendados. Los propios rasguños no pueden ser borrados, pero parece como si alguien hubiera intentado ocultarlos desesperadamente, haciendo que su origen fuera imposible de identificar. Espera un momento. Kamijo tiene un mal presentimiento. Siente una presión en su estómago. Quiere detenerse y pensar por un momento, pero el grupo anti-skill continúa avanzando. El chico siente como si insectos se arrastraran bajo su piel. El zapato faltante, los cartuchos desaparecidos y los rasguños ocultos en la pared. Todo eso se ve fuera de lugar, pero parecen llevar a un solo significado, como si su combinación creara algún tipo de reacción química. Kamijo quiere dejar de moverse, pero no puede. Como si fuera arrastrado por una cuerda invisible atada al grupo anti-skill, continúa hacia adelante. Y finalmente llegan. La respiración de Kamijo se detiene. Llegaron a la escena del crimen en donde Misaka Imoto estaba tirada sin vida sobre un mar de sangre. Sin embargo, el cadáver no se encuentra por ningún lado. En pantalla aparecerá el playlist y el siguiente capítulo si ya fue subido. Dale like al capítulo si te ha gustado, comparte o suscríbete para apoyar al canal.